Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 18 de agosto. En la 20ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Nuevamente damos los créditos correspondientes. Estamos leyendo del Misal Popular, que edita Ediciones Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con la lectura de la profecía de Ezequiel. Tenemos el capítulo 28, versículos del 1 al 10. Nos dice el profeta Ezequiel: me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, esto dice el Señor Dios. Se enalteció tu corazón y dijiste: soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar. Bueno, aquí se dirige al rey de Tiro, ¿no?, que es una potencia marítima, comercial, ¿no?, porque está en la ribera del Mediterráneo, en el occidente. Y entonces se está dirigiendo aquí a, a todas las potencias extranjeras, ¿no?, diferente al pueblo judío. Y el rey de Tiro se ha proclamado Dios, y por eso la profecía contra Tiro, ¿no?, que era una ciudad eh, con bastante poder, especialmente comercial. Y continúa: tú que eres hombre y no Dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios, te dijiste: si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu sabiduría e inteligencia te has hecho una fortuna, acumulaste tesoros de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio, acrecentaste tu fortuna, y por tu fortuna te llenaste de presunción. Por ello, así dice el Señor Dios: por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios, por eso haré venir contra ti extranjeros, los más feroces de entre los pueblos. Bueno, eran precisamente los babilonios los que iban a conquistar, ¿no? Iban a destruir y apoderarse pues de la riqueza de esta ciudad. Y continúa: desenvainarán sus espadas contra tu brillante sabiduría y profanarán tu belleza. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. ¿Podrás seguir diciendo delante de tus verdugos: soy un Dios? Serás un hombre y no un Dios en manos de los que te apuñalen.
morirás con muerte de incircunciso a manos de gentes extrañas, porque lo he dicho yo, oráculo del Señor. Bueno, esto es lo que evidentemente ocurrió, ¿no? Porque el imperio babilonio no solamente se apoderó de Israel, sino de todas las naciones y pueblos, incluidos pues Tiro y Sidón, ¿no? Que eran las ciudades más importantes del occidente eh, en la costa del Mediterráneo. Muy bien, y continuamos con el Salmo responsorial y tenemos como salmo eh, el libro del Deuteronomio, el capítulo 32, versículos del 26 al 28, el 30 y el 35, partes C y D, hasta el 36, partes A y B. Su responso: yo doy la muerte y la vida. Bueno, precisamente en alusión a lo que acabamos de leer, aquí aparece la omnipotencia de Dios, su realeza, ¿no? Que castiga a quien pretenda hacerse Dios o a quienes adoren dioses falsos. Muy bien. Dice entonces el libro del Deuteronomio. Me dije, los aniquilaría y borraría su memoria entre los hombres. Si no temiese las burlas del enemigo y la mala interpretación del adversario, no sea que digan, nuestra mano ha vencido. No es el Señor quien ha hecho todo esto, porque es gente que ha perdido el juicio y que carece de inteligencia. Bueno, aquí se refiere que eh, el Señor va a castigar a su pueblo y a los demás pueblos, ¿no? Pero muchos de los adversarios de estos pueblos dirán, no, no lo hizo Dios, lo hicimos nosotros, es por nuestro propio poder. Por eso, no sea que digan, nuestra mano ha vencido. No es el Señor quien ha hecho todo esto. Y continúa. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y dos poner en fuga a 10.000, si no fuera porque los ha vendido su roca y el Señor los ha entregado? Bueno, eso no lo pueden entender, ¿no? Pero de hecho, esto sucederá. Pero es poder de Dios que va a actuar, ¿no? Y termina. El día de su ruina se acerca y se precipita a su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Con todo y lo que se le viene a Jerusalén, su destrucción, la destrucción del templo, también hay una esperanza, ¿no? Hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Y esto lo hará con ese resto, ¿no? Ese remanente de judíos leales, fieles, que son los que finalmente en la era mesiánica serán cristianos, ¿no? Y pertenecerán a la Iglesia Católica Universal, que es el pueblo eterno de Dios. Y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30.
Nos dice San Mateo: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Bueno, esto lo dijo precisamente con referencia al joven rico, ¿no? Que como era muy rico, se fue, partió y no hizo caso al Señor, de vender todo lo que tenía y venir y seguirlo a Él, ¿no? Si quería ser perfecto. Ahora, aquí hay una forma literaria, ¿no? Que es la hipérbole. Es una exageración, obviamente, pero para hacer un punto pedagógico, para enseñar algo, ¿no? Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. O sea, muy difícil, no dice que imposible, ¿no? Que difícilmente entrará, dice. Dice que no entrará, difícilmente. Y hace, y utiliza pues esta figura hiperbólica. Y continúa. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién podrá salvarse? Bueno, los apóstoles, ¿no? Está con los apóstoles. Se espantan al escuchar esto, porque ellos todavía están pensando en el reino, y el reino es como un reino terrestre, donde está el rey con todo su corte, con poder, ¿no? Con riqueza, y ellos siempre están pensando qué les va a tocar. Pero si son ricos, entonces dicen, ¿quién podrá salvarse? Y continúa. Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Es la omnipotencia de Dios, su misericordia y su gracia que puede hacer que un rico sea un rico bueno, ¿no? Que no se esclavice en la riqueza y por el contrario pueda hacer beneficencia, pueda ayudar a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, a los que están en gran necesidad, ¿no? En dificultad extrema, y los ayude, en desgracias, por ejemplo. Y continúa. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Bueno, aquí Pedro interviene, como siempre Pedro interviene, eh, digamos, como la voz de los demás. Y aquí lo dice precisamente porque ellos no tienen nada, son pescadores, pero lo han dejado sus redes, ¿no? Sus barcas, sus instrumentos de pesca, que no es gran cosa, ¿no? No es como el joven rico que tenía muchas posesiones, pero sí lo han seguido él, ¿sí? Sí lo han seguido, lo que no hizo el rico, el joven rico, ¿no? Porque tenía muchos bienes y se fue triste. Entonces la pregunta de San Pedro es, ¿qué nos va a tocar? ¿No? Ya que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
También ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, ¿a qué se refiere cuando el Señor Jesús dice, en verdad les digo, cuando llegue la renovación? Se ha podido, ¿no? O se ha hecho en realidad interpretar de diferentes formas, pero la interpretación clásica es el bautismo, el hecho en el que el ser humano, al bautizarse, entra en la gracia de Dios, se hace parte de su cuerpo místico y tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y tiene la gracia santificante. A eso se referiría cuando llegue la renovación. Y están cerca, ¿no? Porque Pentecostés estaría muy cerca, cuando ya las conversiones al cristianismo se realizarán. Primero por parte de los judíos y luego con San Pablo por parte de los gentiles. Y menciona, el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria. También ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, de hecho, Jesús ya está sentado en el trono, a la derecha del Padre. Y con él todos los que lo han seguido. Esto es importante, ¿no? Están en la iglesia triunfante, en la iglesia celeste, en el cielo, ¿no? Aquí estamos todavía en la iglesia peregrina, apuntando a la plenitud en el día final. Y juzgarán, dice, a las 12 tribus de Israel. Hay que dejarlo todo, nos dice, todo. Casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, porque así se recibirá 100 veces más y se heredará la vida eterna. También es una figura, ¿no? Quiere decir que despegándose de lo que nos ata, incluso el amor filial, el amor paternal, cuando es excesivo y está por encima incluso del amor a Dios. Dice, no es digno, en otro pasaje, ¿no? Quien ame más a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hijas, más que a mí, no es digno de mí. Porque para Dios el amor es incondicional. No quiere decir que no amemos, ¿no? Filialmente o maritalmente. Pero el amor a Dios no se puede comparar con ningún amor natural. Es el amor sobrenatural, el amor divino. Y heredará la vida eterna, que es la propia vida, ¿no? No es la vida aquí en la tierra, no es lo que tenemos, menos la riqueza, menos el poder, menos la salud completa, sino la vida eterna. Y termina, pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros.
Muy bien, los que llegaron y creyeron serán los primeros. ¿Y cuándo? Hasta el último día. Posiblemente los últimos convertidos antes del último día, que serán los judíos, van a ser los primeros. Y los primeros posiblemente sean los últimos, en referencia a los primeros cristianos, ¿no? Porque será un honor dejar pasar a todos a la conversión. Ahora, también es una referencia al judaísmo, ¿no? El primer pueblo, el pueblo de Dios, que le fue infiel y rompió la alianza. Al convertirse, que fueron ellos los primeros, pues obviamente serán los últimos. Y el cristianismo, que fueron los segundos, el segundo pueblo, los últimos, serán los primeros. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.